consejo para la prevención sería que las personas mayores de 40 años se realicen estudios endoscópicos, ¿sí?, para la prevención del cáncer de colon. Bueno, y justamente hoy que hablamos del cáncer y sabemos que el cáncer de mama y también el cáncer de colon son la principal causa de muerte en mujeres en la Argentina. Por eso es que todos estos estudios preventivos que están al alcance de la mano y que están disponibles en todos los hospitales públicos, obviamente bajo prescripción médica, esto no lo decidimos nosotros, sino lo decide nuestro médico clínico al quien vamos a consultar y nos va a derivar cuáles son los controles que hay que hacer, pero que son muy, pero muy importantes y permiten detectar la aparición de un cáncer de manera precoz y temprana que obviamente tiene un mejor pronóstico. Tenemos nuestras consultas que nos llegan a través del mail y a través del Facebook y está la doctora casi preparada para contestar. Sí, hoy vamos a contestarle a Mayra, que pregunta por irregularidades menstruales, siendo que más de 2 veces por mes menstrua y acompaña con muchísimo dolor. Bueno, Mayra, en realidad debe de consultar porque aparentemente estas cuestiones pueden deberse en un principio a cuestiones funcionales, hormonales, que de hacerte los controles habituales no siempre se piden y no salen con las cosas habituales que buscamos como causa de otras patologías y está muy mal que menstrues más de 2 veces por mes, dolores no hay que tener bajo ningún punto de vista y el consejo es que consultes a tu ginecólogo, le plantees esta situación porque seguramente te van a hacer estudios especiales para detectar esto que te acabo de comentar. Gracias, Andrea. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuándo se sospecha que un niño puede tener un cáncer? Es la gran pregunta y es dificilísima la respuesta en realidad, porque yo voy a dar un montón de signos o de síntomas que uno los puede encontrar y la idea no es asustarse, no es decir, uy sí, mi hijo se cansa muy rápido o se fatiga muy rápido, no será, no. Hay que ver esto en el contexto, hay que ver junto con un montón de otros signos y síntomas y lo que hay que hacer es consultar con el médico. Pero a ver, yo voy a decir un montón de cosas, pero no se agarren de cada una de estas en forma separada. Sí, ¿no? Esto es importante porque cuando nosotros hablamos de determinadas enfermedades, muchas de ellas, y los médicos nos lo repiten, comparten síntomas. Uno puede hablar de una cosa y esto puede coincidir hasta con una gripe. Por ejemplo, con la cosa más inocua del mundo. Por ejemplo, anemia. Una anemia persistente. Lo más frecuente es que sea por falta de hierro en nuestro país, pero puede ser un signo de una leucemia, que es el cáncer más frecuente en los chicos. ¿Es el cáncer más frecuente en los chicos, la leucemia? Sí, la leucemia sí. Cansancio extremo, fatiga crónica, palidez importante, todos estos son signos de leucemia. También dolor óseo. Dolor en los huesos. Sí, claro. Dolor en los huesos y a veces puede llegar a ser causa de fracturas patológicas, que es porque hay algunos quistes en los huesos donde se reabsorbe hueso por el tema de la leucemia y hace que ante un traumatismo banal el chico se fracture. Aumento del tamaño del vaso y del hígado si es que hay infiltración, y esto los padres no lo van a ver, sino que es el médico el que lo va a encontrar. El padre va a consultar por alguna otra cosa. También cuando el tumor es causa de masas ocupantes, puede ser que en el abdomen, en el cuello o en los testículos se encuentre una masa que aumenta de tamaño y que no se sabe bien por qué es. Generalmente serán ganglios, que hay que descartar causas virales, bacterianas, pero también puede ser el primer signo. ¿Qué pasa con los ganglios? Que también es otro tema que nos asusta mucho, la aparición de ganglios que se sostienen en el tiempo. Hay algunos ganglios que llaman mucho más la atención que otros. Por ejemplo, los ganglios que son supraclaviculares, arriba del hueso de la clavícula, o ganglios que aparecen atrás de la oreja y que no son bilaterales. Generalmente cuando uno encuentra algo bilateral, como que se tranquiliza, pero cuando es unilateral, aumenta de tamaño, no tiene causa específica, el chico no tiene piojos, no tiene infección en el cuero cabelludo, no está con una angina, no está con lesiones en la boca y aparece algún ganglio en el cuello que no responde a ningún antibiótico, que no cumple la evolución habitual que cumpliría un ganglio de origen viral. Todo esto puede ser signo de consulta. También pueden ser signo de consulta alteraciones neurológicas. Recordamos que
los tumores del sistema nervioso central pueden ser, igual que cualquier otro tumor, benigno o maligno. Cuando se dice benigno no es que hace bien, sino que no causa mal. Exacto. Está claro. Pero sí puede pasar que en el sistema nervioso central todo tumor, aunque sea no maligno, se comporta como si fuera maligno porque comprime estructuras nobles y puede traer complicaciones neurológicas importantes. Y muchas veces el debut es una complicación neurológica. Otro debut que puede ocurrir en los chicos es que se ve una mancha blanca en el ojo, y esto es por un tumor que se llama retinoblastoma, que con cierta frecuencia se da en pediatría, y lo que vamos a encontrar es que no tiene el reflejo rojo que uno busca en los chicos, o que cuando le saca una foto se ve una mancha blanca adentro del ojo. Aumento del tamaño del ojo también puede ser signo de retinoblastoma. También puede ser diarreas crónicas persistentes o constipación, porque puede ser que una masa ocupante esté comprimiendo el intestino. También en las chicas puede ser metrorragias, o sea, sangrados vaginales que no tienen ningún sentido porque todavía no desarrolló, y pueden ser por tumores germinales del ovario, el aumento del tamaño testicular. Sergio, de qué es si existe un porcentaje de cantidad de niños que tienen cáncer, digamos, la incidencia respecto a los adultos es mayor, es menor, es igual. Depende el tipo de cáncer. Es mayor la incidencia de leucemia en los chicos, sí, eso por lejos, mayor la incidencia de linfoma no Hodgkin, y después vienen los tumores del sistema nervioso central, los linfomas Hodgkin. Hay algunos que son más frecuentes en los chicos que en los adultos, o viceversa. Volvemos y me gusta bajar a estos síntomas cotidianos, ¿no? Que nos pueden alertar, que no nos deben asustar, pero sí nos deben hacer consultar con nuestro pediatra. Vos mencionaste 3 cosas que pueden ser de lo más habituales, como dolor de los huesos, los ganglios, la aparición de los ganglios y esta sensación de cansancio permanente, donde el chico se queja que... Son cosas muy frecuentes en los chicos. Y claro, como son muy frecuentes en los chicos, ¿cuál es el indicador? La persistencia en el tiempo. El tema de dolores óseos, son dolores óseos que no son bilaterales, que se puede acompañar de dolor óseo más una fatiga, que el chico está más cansado que siempre y va a estar más pálido, y uno lo va a ver al chico y va a decir, tiene algo raro, yo como papá no reconozco que este sea mi hijo de siempre. Perfecto. Últimamente cambió totalmente el estilo, la forma, y no es que se peleó con alguien o en casa hay algún problema como separación, estamos igual que siempre, pero él está totalmente distinto. Eso me va a alertar. ¿Es real que los chicos se defienden de mejor manera frente al cáncer que los adultos? Depende de la estirpe del cáncer, si hay más agresivos o menos agresivos. Lo que sí se ve, igual que en los adultos, es que influye muchísimo la continencia familiar, el cómo se enfrenta a la enfermedad, el qué es lo que se le transmite al chico y la forma en que el chico tiene que luchar contra esto. Bueno, ya vamos a hablar con Valeria, que ha tenido que vivir en carne propia esta lucha, no solamente ella, sino obviamente con su hijita. ¿Cómo es el valor de la confianza en un diagnóstico de este tipo? Y lo hemos hablado cantidad de veces, e inclusive acá en el programa, sobre su propia experiencia, sobre esta realidad donde uno muchas veces termina descreyendo de aquel que tiene que creer absolutamente que es en el médico quien te da el diagnóstico, quien te da el tratamiento y quien lamentablemente te acompaña en todo el desarrollo de la enfermedad, con un buen pronóstico o con un mal pronóstico. De eso estaremos hablando en un ratito con la licenciada Schwalf, que aparte de ser la licenciada Schwalf, es mamá y que ha tenido que atravesar por esta situación. Ahora sí, escuchamos al doctor Daniel Gómez, que es investigador del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Quilmes y tiene mucho para decir respecto al cáncer. Lo escuchamos. Todos sabemos que cuando tenemos una cirugía oncológica, tenemos que operar a un paciente de un tumor, tenemos que extraer ese tumor para tratar de curarlo, ¿verdad? Y ese tumor pasa entonces a realizarse una biopsia, un análisis de ese tejido. Ese material que queda se guarda entonces ¿dónde? En un biobanco, que es entonces un repositorio de todos los tumores que han sido extirpados, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque luego yo al paciente puedo volver a hacer pruebas sobre esa muestra
para ver si tiene algunas moléculas o no las tiene, para entonces eso me puede direccionar en una cierta dirección de tratamiento o en otra, o prevenir el pronóstico, o prevenir el tipo de evolución que va a tener la enfermedad. Podríamos tomar 100, 1000 casos de cáncer de pulmón y analizar si existen en ese tumor una determinada molécula, una determinada estructura, etcétera, etcétera, y eso nos puede permitir mejorar entonces la calidad del diagnóstico, subdividir los tipos de cáncer de pulmón de otra manera, trabajar sobre, sobre el pronóstico, a lo mejor anticiparnos a si ese tumor es más maligno o menos maligno, y también de alguna manera caracterizarlo en un sentido epidemiológico amplio. En esta reunión se reúnen todos los biobancos de América Latina y de España. Es la cuarta reunión de esta alianza de bancos de tumores. Esta reunión del Banco de Tumores sirve para el futuro del mejor tratamiento, diagnóstico, prevención del cáncer. Bueno, se está trabajando obviamente en este sentido, tratando de no solamente de terminar de descifrar por qué, cómo y cuándo, si existe un patrón en la aparición de esta enfermedad, por qué son cada vez más los casos de gente joven con cáncer, que esto también es una realidad en la que todavía no hay estadísticas oficiales, pero que lo vemos y lo hemos hablado acá inclusive en estos últimos meses, que nos asombra la cantidad de personas entre 30 y 40 años que tienen cáncer, un diagnóstico de cáncer, donde en otras épocas por ahí se relacionaba más esta enfermedad con otra etapa de la vida, digo, más allá de que, por supuesto, existen casos de cáncer en todos los momentos, en los niños, en los adolescentes, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores. Pero esto es una realidad que tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con nuestro modo de vida. La alimentación juega, cada vez que uno se enfrenta con un diagnóstico de cáncer, un papel fundamental. Y acá empezamos a replantearnos todo y tenemos que llegar a esa instancia para pensar que efectivamente la alimentación pudo haber cambiado todo en nuestra vida, pudo haber efectivamente enfermarnos. ¿Cuánto de realidad tiene que ver esto de guardarnos las angustias, de guardarnos las penas, de comer como comer mal? En fin, vamos a hablar de esto en un ratito con Valeria. Vamos a hablar del sentido de la confianza, del valor de la confianza, de cómo nos ubicamos frente a un tratamiento, y vamos a estar conversando con el doctor Marcelo Iwan y con la licenciada Analía García, que son del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Sabemos que los cuidados paliativos son cuidados que hace algunos años, no hace 20 años, se empezaron a implementar en todos los hospitales públicos, que son importantísimos y muchas veces no sabemos en qué consisten y cuándo aparecen, cuándo aparece el cuidado paliativo, en qué instancia de la enfermedad. Hacemos una pequeña pausa, no te vayas, ya venimos. ¿Sabías que en la historia clínica se debe consignar la fecha de inicio, los datos identificatorios del paciente y su familia, los datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere, es decir, todo acto médico realizado?